Bien, ustedes me dicen si pueden ver lo que estoy compartiendo. Dice ejercicio 4.12. Sí. Puede ver, ¿verdad? Bueno, entonces en el problema tenemos lo siguiente. Tenemos que una fuerza horizontal neta de 140 newton actúa sobre una caja con una masa de 32.5 kilogramos, que inicialmente está en reposo en el piso de una bodega. Bien, ¿qué aceleración se produce? ¿Qué distancia recorre la caja en 10 segundos? ¿Y qué rapidez tiene la caja después de 10 segundos? Esas son las preguntas. Entonces, en los problemas de física, ahora siempre uno tiene que leer varias veces el enunciado hasta que uno sepa bien qué es lo que uno va a hacer, qué es lo que están pidiendo en el problema, calcular. Entonces, lo que tenemos aquí es una caja, ¿verdad? Una caja en una fuerza horizontal de 140 newtons sobre una caja de una masa de 32.5 kilogramos, que inicialmente está en reposo. Miren, esta palabra aquí es clave. Está en reposo, en el piso de una bodega. Entonces, primero calculamos lo que es la aceleración que se produce. Vamos a ver. Entonces, aquí tenemos una figura. No olviden, ¿verdad?, que siempre es bueno hacer un dibujo de la situación que tenemos. En este caso, piso horizontal. Tenemos la caja, 32.5 kilogramos, y una fuerza aplicada horizontal. Como la fuerza es horizontal, entonces la dibujamos así, ¿verdad? Porque si estuviese a un ángulo, habría que descomponer la fuerza. Entonces, vamos a ver. Después de eso, procedemos a realizar el diagrama de cuerpo libre. Recuerden que cuando uno aplica las leyes de Newton, siempre tiene que hacer uno un diagrama de cuerpo libre. ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Es un dibujo en donde nosotros dejamos en evidencia todas las fuerzas que actúan en el sistema. Para el diagrama de cuerpo libre nosotros necesitamos el sistema de coordenadas. Como ustedes ven, estamos trabajando en 2 dimensiones, dibujamos nuestro sistema de coordenadas XY, y en el centro, en el origen del sistema, aquí hacemos de cuenta que se encuentra el objeto que estamos analizando. En este caso el objeto es la caja. Entonces, como todos los objetos, según las leyes de Newton, son reducidos a partículas, ¿verdad? Usamos el modelo de partículas. Entonces, aquí en el origen del sistema, ese puntito representa la caja. ¿Qué fuerzas actúan en la caja? Está la fuerza horizontal, está la normal, perpendicular a la superficie, siempre perpendicular a la superficie, y el peso hacia abajo. Solo esas fuerzas hay. No existe fricción, ¿verdad? Todavía no hemos entrado a esa parte de fricción. Entonces, fricción con el piso no hay. Estas son las fuerzas. No hay que descomponer ninguna porque todas las fuerzas yacen a lo largo de los ejes. ¿Qué sigue ahora? Vamos a calcular la aceleración sobre esa caja. Entonces, para calcular la aceleración, empleamos lo que es la segunda ley de Newton. Y como el movimiento de la caja es en el eje X, usamos sumatoria de fuerzas, pero en X. Acuérdense que esta fuerza tiene componente X y componente Y. Bien, tenemos que la masa de la caja ya es conocida, la fuerza es conocida, es una fuerza constante. Entonces, con ese diagrama de cuerpo libre, yo noto que en X solo hay una fuerza, en Y hay 2 fuerzas. Fíjense bien, en Y las 2 fuerzas se cancelan, por lo tanto en Y no va a haber movimiento. En X sí, porque en X las fuerzas no están balanceadas. Cuando decimos balanceadas significa que las fuerzas suman 0, ¿verdad? Aquí no. Entonces es obvio que el movimiento es en X y va a haber una aceleración. Entonces después de eso, aplico yo lo que es la segunda ley en X, sumatoria de fuerzas en X, despejo para la aceleración. Aquí sustituyo todas las fuerzas en X, pero solo hay una. La fuerza aplicada, que es 140 newton entre la masa. Y eso me da esta aceleración. 4.31 metros por segundo cuadrado. Es una aceleración constante. Una fuerza constante produce una aceleración constante. De manera que si la aceleración es constante, yo también puedo emplear cinemática. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, la segunda pregunta es, ¿qué distancia recorre la caja en 10 segundos? Vamos a ver, entonces, aquí, jóvenes, el problema es interesante porque aquí es un problema en donde se aplican leyes de Newton y se aplica cinemática. Tienen que acostumbrarse a ese tipo de ejercicio, ¿verdad? Donde van a hacer empleo de cinemática más leyes de Newton.
Hay problemas en donde solo ocupan leyes de Newton, hay problemas donde solo cinemática, pero hay problemas donde hay combinación de ambas, ¿verdad? Entonces aquí, cuando me preguntan distancia, no puedo encontrar distancia con la segunda ley, ¿verdad? Tengo que emplear lo que es cinemática, pero las ecuaciones de cinemática se derivan de la segunda ley de Newton. O sea, la segunda ley de Newton, de ahí se derivan prácticamente todas las ecuaciones de la física siempre. Bien, entonces, ¿qué distancia recorre la caja? Vamos a ver. Debemos utilizar cinemática. Los datos que tenemos acá son los siguientes. Recordemos que la caja parte del reposo, eso me lo dice el problema. Por eso pongo aquí velocidad inicial. Cuando le pongo ese subíndice 0, significa que la velocidad es inicial. Todo es inicial. X inicial es 0, T inicial es 0, el tiempo final 10 segundos, porque ya me lo están dando en el problema. Ahora me dicen en los primeros 10 segundos, o sea que 10 segundos es mi tiempo final. Y la aceleración es esta que obtuve acá, que es constante. Bien, entonces con estos datos voy a emplear cinemática. ¿Qué es lo que quiero buscar? Lo que es la distancia, o sea, X. Recuerden que X es un vector, distancia es un escalar. Entonces, cuando usted calcula X, solo le da la magnitud y ya tiene la distancia. Entonces, veamos. Empleamos esta ecuación de cinemática. X inicial es 0, velocidad inicial es 0. De manera que esta ecuación se reduce a esto. Bien, ¿qué hacemos acá? Sustituir aceleración y tiempo, 10 segundos. Eso me da esta posición. La caja en los primeros 10 segundos va a estar en esta posición en X. De manera que la distancia, como la distancia es un escalar, yo lo que doy en la distancia es la magnitud de X. X es un vector, D es un escalar. Entonces, la distancia coincide con X, ¿verdad? En este caso, aunque no es lo mismo, ¿verdad? Es distancia. Recuerden que distancias y altura siempre son escalares, solo son magnitudes. En cambio, las X, las Y son vectores de posición, no es lo mismo que distancia ni altura. Bueno, ahora, ¿qué rapidez tiene la caja en esos 10 segundos? Otra vez cinemática, otra ecuación. Ahora calculo la velocidad. Velocidad final igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Pero la velocidad inicial es 0. De manera que solo me queda esto. Bastante simple el cálculo. Y tengo la velocidad final, que es 43.1 metros por segundo. Bien, ustedes ven que aquí primero usamos leyes de Newton para obtener la aceleración y después cinemática. Bien, continuemos. Otro ejercicio. En el problema tenemos lo siguiente. Un carrito de juguete de 4.5 kilogramos experimenta una aceleración en línea recta en el eje X. La gráfica de la figura muestra esta aceleración en función del tiempo. Ya les voy a mostrar la gráfica. La primera pregunta es, calcule la fuerza neta máxima sobre el carrito. ¿Cuándo ocurre esta fuerza máxima? Me preguntan cuándo ocurre, o sea, ¿en qué tiempo? Calcular la fuerza neta máxima y en qué tiempo ocurre. Después, ¿en qué instantes la fuerza neta sobre el carrito es constante? ¿Cuándo la fuerza neta es igual a 0? Bien, son 3 preguntas. Veamos. Esta es la gráfica que nos da el problema. Tenemos un gráfico de aceleración contra tiempo. El eje vertical es aceleración en metros por segundo cuadrado y el eje horizontal es el tiempo, como siempre. Entonces, este gráfico me indica la aceleración del carrito en los primeros 6 segundos. Entonces, ¿qué observo yo aquí en el gráfico? De que de 0 a 2 segundos la aceleración fue aumentando, miren, aumentando, positiva, ¿ve? De 2 a 4 segundos la aceleración fue constante, se mantuvo en un valor de 10 metros por segundo cuadrado, de 2 a 4. Y de 4 a 6 segundos la aceleración fue decayendo, disminuyendo hasta que se hizo 0. ¿Cómo interpretamos nosotros el movimiento del carrito? ¿Qué podríamos decir? Que el carrito empezó con aceleración 0, partió del reposo, fue acelerando, después mantuvo una aceleración constante, después fue frenando. Cuando la aceleración disminuye se llama frenar. Cuando la aceleración aumenta, simplemente acelerar. ¿De acuerdo? Entonces se usan dos términos, ¿verdad? Acelerar, desacelerar. Desacelerar es frenar, lo mismo que frenar.
Entonces el carrito, fíjense bien, solo de 2 a 4 segundos la aceleración fue constante. Y esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque solo cuando la aceleración es constante podemos aplicar cinemática. ¿De acuerdo? En estos tramos de 0 a 2 segundos y de 4 a 6 segundos yo no puedo usar cinemática porque la aceleración no es constante, es variable. ¿De acuerdo? Aquí tengo aceleración variable, aquí tengo aceleración variable y aquí tengo aceleración constante. Entonces, ¿qué preguntas me están haciendo? La primera pregunta es que calcule la fuerza neta máxima. Cuando me preguntan fuerza, segunda ley de Newton, ¿verdad? Segunda ley de Newton. Ahora bien, todo esto lo tengo que hacer yo viendo el gráfico. Fuerza máxima. ¿Cuándo la fuerza es máxima, jóvenes? ¿Cuándo será máxima la fuerza? Si ustedes ven la segunda ley de Newton, dijimos algo en la segunda ley de Newton, ¿verdad? Que siempre la masa la vamos a tomar constante. La masa no varía, es constante. Entonces, es bastante obvio. Ustedes ven la ecuación, la segunda ley de Newton. ¿Cuándo la fuerza es máxima? ¿Cuándo será máxima? Ajá. ¿Alguien me podría decir cuándo es máxima la fuerza? Nadie, nadie. Ajá. No sería cuando la aceleración es máxima. Ajá. ¿Alguien respondió? Nadie, no, no. ¿Me están escuchando, jóvenes? ¿Cuándo la fuerza sería máxima? Cuando la aceleración es máxima. Cuando la aceleración es máxima, ¿verdad? Exactamente, simple. La segunda ley es fuerza igual a masa por aceleración. Entonces, como la masa es constante, entre más grande es la aceleración, más grande es la fuerza. Es directamente proporcional. Entonces, ¿dónde la aceleración es máxima aquí? Es máxima de 2 a 4 segundos. Ustedes ven el gráfico. La aceleración tiene el valor máximo de 2 a 4 segundos. Entonces, en el intervalo de tiempo de 2 a 4, la aceleración es máxima. Por lo tanto, en ese intervalo de tiempo, la fuerza también es máxima. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? La fuerza neta máxima es calculada de la segunda ley, pero con la aceleración correspondiente a 10 metros por segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Al hacer ese cálculo, la fuerza máxima es 45 newton. Esa es la fuerza máxima que experimentó el carrito, ¿verdad? 45 newton. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Ahora, esta fuerza máxima ocurre cuando la aceleración es máxima, entre 2 y 4 segundos. Cuando les preguntan cuándo les están refiriendo a tiempo. ¿En qué tiempos es máxima la fuerza? De 2 a 4 segundos. Bueno, la siguiente pregunta. La fuerza es constante cuando la aceleración es constante. Entre 2 y 4 segundos. Ajá. Es que la pregunta 2 es, vamos a ver, ¿en qué instantes la fuerza neta sobre el carrito es constante? Es constante en el intervalo de 2 a 4. Esa pregunta solo se responde en forma cualitativa, en palabras. ¿De acuerdo? La tercera pregunta también se responde en palabras. La fuerza neta es igual a 0 en 0 y 6 segundos. ¿Por qué 0 en 0 y 6 segundos? Porque en 0 y 6 segundos no hay aceleración. Donde no hay aceleración, la fuerza es 0. Bastante fácil. Bien. Pasemos a lo siguiente. Siguiente problema. Vamos a ver. En este ejercicio tenemos algo diferente. Tenemos dos cajas. Las cajas A y B se encuentran en contacto sobre una superficie horizontal sin fricción. ¿Cómo se muestra en la figura? ¿Verdad? La caja A tiene una masa de 20 kilogramos y la caja B tiene una masa de 5 kilogramos. Sobre la caja A se ejerce una fuerza horizontal de 100 newton. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza que la caja A ejerce sobre la caja B? Este problema es muy interesante y es un problema que se presta bastante a confusiones porque en este problema uno tiene que emplear lo que es la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton es más conceptual, ¿verdad? Que analítica. Entonces, vemos la figura, es esta.
tenemos el suelo horizontal y tenemos dos cajas. La caja A y B están en contacto. A la caja A se le aplica una fuerza de 100 newton horizontal. Una persona aplica esta fuerza, una fuerza de contacto. Bien, sobre las cajas, ¿verdad? Actúan fuerzas, ¿verdad? Hay que identificar, fíjense bien, hay que identificar todas las fuerzas sobre los objetos. Tenemos que elaborar diagramas de cuerpo libre. ¿Qué es lo que me están preguntando acá? Calcule cuál es la magnitud de la fuerza que la caja A ejerce sobre B. O sea, la fuerza que esta caja ejerce sobre B. Uno aquí, lo primero que dice, la fuerza de A sobre B es 100 newton, y no es así, ¿verdad? Fíjense bien, la persona que aplica esta fuerza de 100 newton, le aplica estos 100 newton a las dos cajas, como si fuesen un solo cuerpo. O sea, piensen que la caja A y B son un solo cuerpo. La persona le aplica 100 newton de fuerza para mover las dos cajas como que fuesen uno solo. Entonces, aquí es donde viene la tercera ley de Newton. Aquí tengo dos cuerpos, el cuerpo A y B. Entonces, aquí hay un par acción-reacción. La caja A ejerce una fuerza sobre B y B ejerce una fuerza sobre A. De igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces ahí tenemos un par acción-reacción. ¿De acuerdo? Entonces lo que yo tengo que hacer acá es plantear los diagramas de cuerpo libre, aplicar la segunda ley para obtener ese par acción-reacción, la fuerza de A sobre B y la fuerza de B sobre A. Ambas son iguales, pero en sentido de igual magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, lo que me queda claro a mí es que la fuerza de A sobre B no es de 100 newton, ¿de acuerdo? No es de 100 newton. Ahora bien, una pregunta interesante. ¿Qué aceleración irá a tener este sistema? Las cajas A y B se mueven juntas, ¿verdad? Como un solo cuerpo. Entonces, ¿la aceleración de A y B será la misma o no? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será la misma? Esto se va a acelerar, ¿verdad? Pero la aceleración de A y B irá a ser la misma o no. Ajá, jóvenes. ¿Qué dicen? Tendría que ser la misma. ¿Será que las dos cajas van a tener la misma aceleración? O sea, si se aplica la misma, si se aplica la ¿Sí o misma no? fuerza, Creo que sí. sí sería la Sí, misma. ¿verdad? Van a ser la misma. Recuerden que A y B es un solo cuerpo. Ahora, la tercera ley de Newton la voy a aplicar aquí, porque A y B, o sea, cuando yo digo A y B son un solo cuerpo para la persona que está empujando, pero A y B son cuerpos separados, ¿verdad? Aquí hay un par acción-reacción, tercera ley de Newton. Acuérdense, la segunda ley yo se la puedo aplicar a un solo objeto a la vez, no se lo puedo aplicar a dos objetos al mismo tiempo. La tercera ley de Newton sí se aplica a dos objetos a la vez, pero la segunda ley solo a un objeto a la vez. Ahí es donde está la gran diferencia entre la segunda y la tercera ley. Que la tercera ley es entre dos objetos, la segunda ley es para un solo objeto. Por ejemplo, si a mí me piden calcular la aceleración de este sistema, yo tengo que aplicarle la segunda ley a la caja A y B juntas. Pero con la tercera ley de Newton yo tengo que tratar a la caja A y B por separado. ¿Qué vamos a hacer entonces? Lo primero, diagrama de cuerpo libre, es lo primero que tenemos que hacer. Para las dos cajas, la caja A y B. Entonces, aquí tengo la caja A, aquí tengo la caja B. El mismo sistema de coordenadas, miren. ¿Qué fuerzas actúan en la caja A? Actúa la fuerza que aplica la persona de 100 newton en la dirección de X, a la derecha, X positivo. Actúa la fuerza que ejerce la caja B sobre A. Recuerden que la persona empuja a la caja A, pero la caja B empuja a la caja A en una dirección contraria. Entonces, fíjense la notación de la tercera ley. Esta es la fuerza que B ejerce sobre A. Y acá es la fuerza que A ejerce sobre B. Le cambié el orden, ¿verdad? Aquí es B sobre A, acá es A sobre B. Entonces esta es la fuerza que ejerce B sobre A, que va en dirección contraria. Tenemos la normal y tenemos el peso de la caja A. Acá tenemos el diagrama de la caja B. La normal, que es diferente a esta normal, porque esta es la normal, ¿verdad? De la caja B. El peso de la caja B, mB por G, y la fuerza que ejerce A sobre B. Fíjense lo interesante aquí.
Para la caja A solo actúan 3 fuerzas y una de ellas es horizontal. En la caja A actúan 4 fuerzas, 2 horizontales. Aquí en la caja B solo hay una horizontal y son 3 fuerzas. ¿Se dan cuenta, verdad? De lo diferente que es. Esto lo podemos hacer gracias a la tercera ley de Newton. La tercera ley me sirve para identificar fuerzas, Y para poder hablar de tercera ley necesitamos 2 cuerpos como mínimo. En la segunda ley solo necesito un cuerpo. En la tercera ley ocupo 2. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Que ya tengo los diagramas. Voy a emplear las leyes de Newton para calcular esa fuerza de A sobre B. La fuerza que me interesa es esta, la fuerza que ejerce A sobre B. Pero yo voy al aplicar la segunda ley, la tengo que aplicar a un solo cuerpo a la vez. Entonces vamos a ver. La tercera ley me dice esto, que la fuerza de A sobre B es igual en magnitud, pero en signo contrario a la fuerza de B sobre A. Entonces, la segunda ley se aplica a la caja a un solo cuerpo a la vez. Segunda ley, sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración, pero la masa de A la estamos aplicando a la caja A. Nos estamos olvidando de la caja B. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, ¿qué fuerzas hay en la caja A? Hay 2 en X. Una es positiva y esta es negativa. Entonces, eso lo ponemos aquí, miren. Positiva, 100 newton, negativa la fuerza de B sobre A. Esto es igual a masa por aceleración. Ahora, la segunda ley aplicada a la caja B. Sumatoria de fuerzas en X igual a masa de B por aceleración. La aceleración, jóvenes, en las dos ecuaciones es la misma. La aceleración que van a tener las dos cajas es la misma. Porque se mueven como que fuesen un solo cuerpo. Pero en la caja B solo actúa una fuerza horizontal en X, que es la fuerza de A sobre B. Y esa es masa de B por aceleración. ¿Qué tengo aquí? Tengo un sistema de 2 ecuaciones. La aceleración en ambas cajas es la misma. Entonces, necesito una ecuación más. La segunda ley aplicada a las dos cajas juntas, como que fuesen un solo cuerpo. Entonces, fuerza igual a masa por aceleración. Aquí, fíjense bien, en la masa he sumado las dos masas. En vez de colocar una sola, pongo las dos masas. Y la misma aceleración, porque todas las dos cajas tienen la misma aceleración y juntas tienen la misma aceleración. Entonces, de aquí despejo para aceleración. La fuerza es de 100 newton. La fuerza aplicada a las dos cajas es 100 newton. Entre la suma de las masas, eso me da la aceleración, que es 4 metros por segundo cuadrado. Ahora que ya conozco esa aceleración, yo la puedo emplear en estas ecuaciones individuales para obtener la fuerza de A sobre B. ¿De acuerdo? Se dan cuenta cómo es la mecánica aquí, ¿verdad? Entonces, agarramos esta ecuación para la caja B. Como ya conozco la aceleración y conozco la masa de B, simple, aquí solo sustituyo masa de B por aceleración y eso me da la fuerza de A sobre B. La fuerza de A sobre B es de 20 newton y esta es positiva, tal y como me lo muestra, vámonos atrás, tal y como me lo muestra el diagrama, la fuerza de A sobre B va a la derecha, es positiva. Esta sería la acción, esta sería la reacción, o al revés, ¿verdad? Recuerden que en la tercera ley de Newton no importa cuál es la acción y cuál es la reacción. No importa, ¿verdad? Cualquiera de las dos fuerzas puede ser la acción y cualquiera puede ser la reacción. Eso es irrelevante. Bueno, entonces, ya tenemos la fuerza de A sobre B, que era lo que queríamos encontrar, ¿verdad? Bien, hasta aquí alguna pregunta, jóvenes. ¿Quedó claro el problema? ¿Cómo lo resolvimos? Bien. Si no hay preguntas, continuamos. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Creo que voy a compartirles otra presentación. Hasta aquí, vamos a ver, hicimos estos problemas, cheque. Ahora vamos a continuar con ejercicios del capítulo 5. Pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿verdad? La presentación, ¿la pueden ver? Sí. Bueno, entonces, el capítulo 4 y 5
tiene que ver con las leyes de Newton, solo que en el capítulo 5 se emplean otros conceptos como ser fricción, como ser la fuerza quiero decir, el peso aparente, otros conceptos un poquito más complejos. Entonces, en el capítulo 5 es más que todo aplicaciones de las leyes de Newton, cuerpos en equilibrio, fricción y planos inclinados, ¿verdad? O sea, son aspectos un poquito más complejos. Entonces, el capítulo 5 siempre es el empleo de las leyes de Newton. Por eso yo se los di en una sola clase, ¿verdad? Ambos capítulos. Bueno, vamos a empezar entonces a ver algunos problemas. Comencemos con este. Este ejercicio, que está dentro de los propuestos, es un problema donde nos encontramos con un sistema en equilibrio. Es una de las aplicaciones de las leyes de Newton a sistemas en equilibrio. ¿Qué quiere decir equilibrio? Que el sistema está en reposo o que el sistema se está moviendo con velocidad constante. Bien, el problema dice lo siguiente. Tenemos una bola de demolición que está sujeta por dos cables de acero ligeros. Cuando me dice acero de cables ligeros, significa que la masa es despreciable. Siempre que dice ligero, significa que es despreciable. Si la masa de esa bola de demolición es de 4.090 kilogramos, calcule la tensión T sub B en el cable que forma un ángulo de 40 grados con la vertical y tensión T sub A en el cable horizontal. La figura es esta. Esta es la figura, jóvenes. Tenemos una bola de demolición de masa M que ya está dada y tenemos dos cables de acero que son ligeros. Vamos a despreciar la masa. Entonces, aquí tenemos dos tensiones, la tensión A y la tensión B. Son fuerzas de tensión, fuerzas de contacto. Entonces, ¿qué es lo que queremos calcular? La tensión en B. La tensión T sub B en el cable que forma un ángulo de 40 grados con la vertical. Aquí lo ven. Y la tensión en el cable A. La bola está sujeta por esos dos cables. Ahora, pero sobre esa bola, ¿será que solo tensiones hay? No, ¿verdad? Hay otras fuerzas. Está la tensión y está el peso, ¿verdad? El peso es una fuerza que siempre actúa. No hay manera de que el peso no actúe. La única forma es que la Tierra desaparezca, ¿verdad? Para eliminar el peso. Bueno, entonces, sobre la bola actúa lo que es el peso y dos tensiones. Normal no hay, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo que normal no hay? ¿Por qué no existe fuerza normal aquí? Sobre la bola. No existe fuerza normal porque no hay contacto con superficie, ¿verdad? La normal solo existe cuando existe contacto con una superficie. Entonces aquí no tenemos normal. ¿Qué es lo que voy a hacer primero, jóvenes? Ya les dije yo cuál es la estrategia para hacer problemas. Tenemos una figura, una imagen. Identificamos las fuerzas. Después de que usted identifica las fuerzas, yo ya las identifiqué. Hay tres fuerzas. Después de eso lo que sigue es hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Para quién? ¿Para quién vamos a hacer el diagrama? Para las cuerdas, no, ¿verdad? El objeto que interesa aquí es la bola. Lo que se va a calcular son tensiones. Pero ¿sobre quién actúan las tensiones? Sobre la bola, ¿verdad? Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre para la bola de masa M. Ponemos la bola en el origen, el sistema de coordenadas cartesianas. Dibujamos los vectores de fuerza. La tensión en B, en esa dirección. La tensión en A y el peso. Tres fuerzas nada más. Del diagrama se puede ver de que tenemos que descomponer la tensión B. Las otras no, porque yacen a lo largo de los ejes. Este ángulo de 40 grados es congruente con este, ¿verdad? Quiero decir, congruente porque es opuesto por el... No es opuesto, es alterno, ¿verdad? Alternos internos, me parece que se le llaman, ¿verdad? Este ángulo con este ángulo. Entonces son congruentes, pero el ángulo está con respecto al eje Y. De manera que la componente X va a ser un seno y la componente Y va a ser un coseno. Si a ustedes se les confunde eso, entonces pueden tomar el ángulo este de acá. Solo le restan a 90, le restan 40 y les queda este ángulo con respecto a X. Ese no es problema. Aplicamos la condición del equilibrio. Segunda ley de Newton, esta es la segunda ley, pero en el equilibrio. Cuando la aceleración es cero, o sea, cuando el objeto está en reposo o cuando está moviéndose con velocidad constante. Bien, entonces,
Hago sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cuáles son las fuerzas aquí? Las tensiones y el peso. Entonces, de la figura del diagrama, ustedes ven que la tensión en B se tiene que descomponer. La tensión en B tiene dos componentes, una en X y una en Y. La componente en X, vamos a ver, si me voy a la figura, ¿en qué cuadrante está la tensión B? Está en el primer cuadrante. Las dos componentes van a ser positivas, la X y la Y. La componente en X va a ser con un seno y la componente en Y con un coseno. Así como lo ven aquí. Ambas son positivas. La componente en X, magnitud de la tensión multiplicado por seno de 40, coseno de 40. Bueno, pues, entonces, la magnitud de la tensión en B no la conozco, es justamente lo que quiero encontrar. ¿Qué voy a hacer ahora entonces? Como no puedo resolver este sistema porque no tengo la tensión en B, ¿verdad? Tendría dos incógnitas. Debemos aplicar la condición del equilibrio también al eje Y. Entonces, en el eje vertical Y, también la suma de fuerzas es 0, porque el objeto está en reposo. Pero en Y, lo que tengo es esto. La tensión en Y menos el peso igual a 0. Hago la suma de fuerzas en el eje Y. La tensión va hacia arriba, por eso es positiva, y el peso va hacia abajo, por eso es negativo. De esta ecuación, me fijo en algo. La tensión B sub Y es esta que está acá. T sub B magnitud por coseno de 40 menos mg. Como la masa ya la conocemos, despejamos para T sub B. Aquí tenemos, miren, despejo para T sub B y me queda esto. ¿Quién es la masa? 4.090 kilogramos. El ángulo 40 grados. De manera que T sub B me da un valor de 52.323.3 newton. Es un valor bastante grande, ¿verdad? Porque recuerden que la masa de la bola es bastante grande. Bueno, esa es la tensión en B. Ya lo hicimos. Ahora calculemos la tensión en A. Para calcular la tensión en A, tenemos que hacer una suma de fuerzas en X. Porque la tensión A yace sobre el eje X. Suma de fuerzas en X igual a 0. ¿Cuántas fuerzas hay en X? Hay dos. Una componente de la tensión B y la tensión A. Por eso le pongo T sub Bx. ¿Quién es T sub Bx? Ya lo hicimos anteriormente. Despejo para T sub A. T sub Bx es T sub B por seno de 40. T sub B es la magnitud de la tensión B. Multiplicado por seno de 40 es la componente X de la tensión en B. Bastante simple, ¿verdad? Y así tenemos acá, al hacer este cálculo, me da la tensión en A. Y la tensión en A, 33.632.8 newton. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, tenemos la tensión en B y la tensión en A. ¿Alguna pregunta con respecto al problema? ¿Tienen dudas? Está claro. Ya les quedó claro cómo dibujar diagramas de cuerpo libre, que esto es lo más importante, porque si usted tiene bien hecho el diagrama, va a tener bien hecho el problema, ¿verdad? Va a tener bien planteado todas las ecuaciones. Entonces, en el diagrama, usted descompone las fuerzas y cuando aplica la segunda ley de Newton, aplica la segunda ley de Newton en el eje X y en el eje Y. Suma las fuerzas en X y las fuerzas en Y. A la hora de hacer esa suma de fuerzas, usted solo se fija la fuerza que va en X positivo, positiva, y la que va al contrario, negativa. Eso es todo, bastante simple. Este sistema está en equilibrio, por lo tanto la aceleración es 0, por eso vieron ustedes de qué. Solo se sumaban fuerzas y se igualaban a 0. Bueno, jóvenes, entonces nos vamos a quedar por aquí en la clase de hoy. Solo les estoy dando como 40 minutos de clase, ¿verdad? Porque recuerden que a la 1, a las 11, a la 1 tengo que dar clases también. Entonces, mañana, toda la semana vamos a tener clases. Mañana vamos a seguir haciendo problemas. Toda la semana, lo que resta de la semana, seguiríamos haciendo problemas del capítulo 5. Así que tenemos tiempo todavía, ¿verdad? Les quería hacer un comentario. La prueba es el día de hoy, ¿verdad? La prueba es